pensamiento serio y amigos de Ruth Investigadora. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es sobre San José. Y tenemos una estructura muy interesante, como siempre. Tenemos 3 puntos importantes. El primero es el Evangelio, o qué nos habla el Evangelio de San José. Segundo, la palabra tertón. Tercero, por qué lleva la Habana y nació concebido sin pecado original. Último, mensaje de la Virgen a San Nicolás sobre San José. Bueno, es una revelación particular, pero San José, la Iglesia siempre lo ha tenido como patrono de la Iglesia universal, y además muchos santos en la Iglesia le han dado fuerza. ¿Cómo ha estado mi querida amiga Ruth Investigadora, del canal Ruth Investigadora? Bien, Diego. Buenos días a todos. Muy bien. Tratando del tema sobre San José. Sabemos que en los evangelios está muy poco lo de San José, pero creo que, como decía, el silencio de San José es muy profundo como el silencio de María. Por eso vamos a tratar este tema. Vamos a empezar con el Evangelio, porque de ahí nos vamos a agarrar dónde está la vida de San José, muy pequeña, y desaparece totalmente del Evangelio. Exactamente. Sí. Lo primero que vamos a hacer es a buscar es siempre el oculto. José como el oculto se encuentra más allá del silencio como el padre adoptivo de Jesús. Es interesante que en la actualidad el papel de padre está como a un lado. La sociedad o el hombre tampoco no se responsabiliza de ese papá. Muy pocos. Entonces vamos, Ruth Investigadora, vamos a leer la Biblia. Nos dice el texto, mi querida amiga. Lo podemos encontrar en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24 o 23 más o menos, ¿no? Capítulo 1, versículo 18 al 17, que es la huida de Egipto. Y 19 y 21, que es cuando José y María vuelven a Nazaret. Sería en Mateo. Después está en Lucas también, que lo podemos encontrar. No sé si digo también la... Ok, listo, entonces... La gente pueda... Bueno, listo, entonces léalo para que se pueda entender lo que estamos hablando. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Así empieza en Mateo la historia de José con María, que queda embarazada por obra del Espíritu Santo, pero él realmente no sabía de este proyecto de Dios. Ok. Y que José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. O sea que él no quería difamarla a María. Una cuestión que yo sé, que en una aparición José
dijo que él había nacido sin pecado original y que fue elegido desde el vientre materno para conformar la familia de Nazaret, como María. Ok. Es que ¿Me escuchás? exactamente, lo escucho perfectamente. La iglesia ha dicho lo siguiente sobre José. José es el padre adoptivo de Jesús. Yo soy una persona que en revelaciones particulares no creo mucho, pero más allá de eso, pues, el Papa tuvo, como el Papa Francisco, ha querido tener una fecha importante, un año precisamente, un año para la figura de José. San José durante todo el tiempo en la iglesia ha sido llamado y hay una devoción del pueblo fiel, estoy diciendo de la gente en lo que es la tradición popular. La gente quiere mucho a San José. ¿Qué quiere decir eso? Que la tradición popular, más allá del amor que le pueden tener a un santo o en este momento al Padre de Jesús, nos habla más allá de la teología. ¿Por qué? Porque a los pobres, a los humildes, es a los que se le manifiesta Dios, sin llegar a hablar de un concepto teológico positivista o un concepto teológico de la liberación, sino verdaderamente purificando todo eso. Hay que entender que al pobre Dios se le revela mejor. Y estas personas sencillas, muchas de ellas pobres, muchas de ellas que poco tienen que comer, ven a José como algo santo. Es más, teólogos instruidos piensan que como en José no habla, se mantiene oculto, pues no hablemos de él. Por eso me parece interesante lo que ha querido hacer el Papa Francisco, que es volver a la figura de José. Cuando tú lees la carta que escribe el Papa Francisco, es una carta como resumiendo los atributos de José. Porque hay que entender a José de esa manera. Dime. San José era virgen, dice en la aparición. Sí. Que no era viudo como se dice en algunos pseudo que no están en el canon, que dicen que era viudo, pero no, San José era virgen como la Virgen María. Por eso eran perfectos los dos. No, es que se habla que viudo, pero no mantuvo relaciones sexuales, porque al parecer libros extrabíblicos y libros que no están dentro del canon, es decir, libros apócrifos se llama, es decir, que no hay una inspiración como tal, dicen y hablan que precisamente José siempre se mantuvo virgen. ¿Por qué? Porque era cesenio. Esos libros nos hablan que era cesenio, pero esos libros nos dicen que él era viudo, pero dice que aún así era virgen. ¿Por qué? Porque era del grupo de los esenios. Pero no se aceptaron en la iglesia porque el grupo de los esenios era un grupo más bien como monacal, para entenderlo nosotros, se alejaban. Entonces es muy poco probable que se fuera a casar un cesenio, aunque hay datos que hablan que sí podía haber cesenios casados, pero esos libros no son acertados. ¿Por qué se va a libros apócrifos para entender? Porque hay libros apócrifos que nos han dado hasta el nombre de los abuelos de Jesús. Entonces por eso a veces se va a esos libros. Pero la iglesia no le importa tanto el camino de José, sino las virtudes de José.
Es decir, el camino espiritual, creo que es lo más importante, el camino espiritual, ¿o me equivoco? En estos dos evangelios es muy corto lo que se narra sobre la vida de San José. Es muy pequeño y después como que desaparece, desaparece, y es como que le da prioridad a Jesús como centro, le da prioridad. Hay alguna cosa que ¿Entiende? en sí, yo tengo que decir que la espiritualidad o la devoción a San José es cristológica. Eso hay que tenerlo claro. Devoción a San José es cristológica, de la misma manera que la mariología es cristológica, porque Cristo es la razón. San José fue padre adoptivo de Jesús. Sufrió, cuando se perdió, como un papá sufre cuando un hijo se está extraviando. Eso es lo importante, ver al papá ahí, a un hombre que trabajaba. Y ahora nos pasa a la parábola en griego, nos lo va a contar, qué significaba ese trabajo, que era más allá de la arquitectura, más allá de la carpintería, era un trabajo muy completo. La palabra que es nuestro segundo punto, palabra tertón. Claro que nosotros lo conocemos como carpintero. La palabra griega es la palabra griega es tertón, que puede entenderse como constructor de casa, y no identifica a Jesús y a José como carpinteros, sino más adecuadamente como maestros, como técnicos, como maestros de obra, sea de madera o de piedra. Eso significa tertón, arquitectón. De ahí esa palabra o sea que era mucho más que un carpintero como conocemos nosotros. Muy bien. Sí, dígame. Bien, entonces dentro de la espiritualidad de San José, casi todas las órdenes religiosas la tienen. Devociones a San José, Santa Teresa del Niño Jesús la tenía muy fuerte, doctora de la Iglesia Católica. Ahora pasamos a un tema muy interesante, que es la varita de San José. Es una forma de ver como la iconografía. Cuando hablo de iconografía significa las imágenes como tal. Más adelante voy a hacer un video, no sé cuándo lo haré, pero lo voy a hacer explicando para el católico qué significa una imagen. Y en el tiempo actual, el que diga que alguien que esté con las imágenes es idólatra, por favor cierre Instagram, porque Instagram tiene imágenes. Cierre todo eso, por favor. Y voy a explicar informáticamente cómo la imagen está. No vea videos, porque los videos son la consecución de varias imágenes sumándole sonido. Voy a explicar informáticamente eso. Pero vamos a pasar a un icono, al icono de San José, con lo que se llama la varita de San José. Y la varita de San José, explíquenos eso, con la imagen perfectamente de San José. Sí, como vemos, San José tiene una vara florecida. La tradición dice que eligieron a unos hombres justos
una cantidad no elevada de hombres justos, y bueno, le entregaron a cada uno una vara y esperaban un milagro que le señalara quién era el hombre que iba a ser esposo de María, que María tenía 12 o 15 años de edad. Los primeros no había, no estaba San José entre los que figuraban primero, y no hubo ni una señal. Luego se acordaron que había un San José, un José que era de la descendiente de la tribu de David, del rey David. Entonces lo buscaron a José con otros hombres justos. Le dieron la vara, y cuando le dan la vara a José, la vara florece y sale de él una paloma. Esta fue la señal de que debía desposarse con María. Eso es lo que esta tradición. Por eso encontramos a San José con la varita con flores, por esa tradición que se sigue siempre. Muy buena historia, interesante. Da la casualidad que Sí, antes, en la Iglesia Católica estaba llena de esas historias. Después del Concilio Vaticano, se han cortado las historias y ha empezado lo que se llama en teología el positivismo teológico. Entonces todo lo que está por el lado de la razón, es decir, hemos racionalizado la teología. Tomás de Aquino decía que había que unir la fe y la razón, tomando a Agustín de Hipona. Y Juan Pablo II, en una encíclica muy hermosa, Fiel et Ratio, o Fe y Razón, nos da esos argumentos fuertes para entender cómo la fe y la razón. Los documentos de la Iglesia nos han dicho que las tradiciones populares de nuestros pueblos, las devociones, alimentan más la fe. Mejor dicho, la historia que hoy nos contó nuestra amiga Ruth, investigadora, alimenta más la fe del pueblo de Dios que las palabras bien dichas que yo pueda decir. ¿En qué sentido? Que a veces hay gente que no comprende la terminología teológica, y en ocasiones eso se vuelve para como exaltar al ser humano y decir, oye, sabes bastante. Pero la fe católica que nos quede como ejemplo de vida es San José, humilde, sencillo. Eso nos lleva al cielo. La humildad, la sencillez, la bondad, la fraternidad cristiana, ojo, fraternidad cristiana, que actualmente se habla de fraternidad masónica. La fraternidad cristiana, la fraternidad de amor, de vida, la fraternidad que está con nosotros, es la importante. Y de eso nos salvamos. Al final de nuestras vidas, eso nos va a decir qué tanta teología sabe. Oye, usted tenía esta Biblia, la Nácar Columna. Ah, no. Yo conocí otra Biblia para estudio como esta, la Biblia de Jerusalén. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve aprenderse la Biblia si José, algunos dicen que era cesenio? Los esenios eran estudiosos de la Biblia, pero digamos que no sea cesenio, que era un carpintero, pero se santificó con la madera, con los edificios que hacía, porque podía hacer hasta edificios, porque ese era el trabajo, era todo un constructor, todo un arquitecto. Entonces yo me pregunto, a veces nos enredamos tanto en conocer cosas de Dios,
pero no seguimos la humildad, por ejemplo, de San José. San José es un ejemplo que nos podemos santificar. Nos podemos santificar con nuestra propia labor. La labor sencilla que hacemos. Quizás barrer la casa, quizás eres profesional, o quizás trabajas dando a conocer el Evangelio. Lo importante es un cambio de vida, lo otro no importa. Porque hay en el infierno, tristemente, hay bácuros, hay sacerdotes, hay doltos, y hay gente muy sencilla que se ha salvado. A veces nos enredamos la vida. San José es un hombre que cayó. La Biblia no perdona a nadie, pero a José, en la Biblia no dice qué hizo José de mal. Si José no hubiera sido virgen, la Biblia no hubiera dicho, no es virgen. Si nos habló hasta de San Pedro, que lo negó. Es más, San Pablo no le quitó la Biblia de decir que era perseguía y mataba a cristianos. De San José no nos dice nada. La Biblia no perdona a nadie. No perdona a nadie. Entonces, esa es la conclusión que yo llego a tener. Vivamos las virtudes. Y en este año, hagamos las devociones a San José. Las novenas, los gozos, los dolores. Se han acabado las cofradías de San José. Algo muy querido por la Iglesia Católica. Esa es mi conclusión. ¿Qué cosa más nos puede decir mi querida amiga Ruth, investigadora? Sobre el mensaje de María de San Nicolás que se apreció en Argentina y que dejó muchísimos mensajes. Tengo un libro, pero muchísimos mensajes con la palabra de Dios. Y en uno de esos mensajes nos habla de San José, que lo voy a leer. Okay. Hija mía, quiero contarte algo más sobre Jesús y esta madre, que tanto padeció por él de su niñez. Hija, mis pechos lo amamantaron, mis brazos lo acunaron, mis labios pronunciaban palabras que contenían mucho amor a Dios su Padre. Mi esposo, José, le tenía un entrañable amor. Te diría que lo quería como a su verdadero hijo. Los dos amábamos y respetábamos a nuestro querido Jesús. Mas mi temor crecía a medida que pasaba el tiempo. Él me consolaba diciendo: Madre, estoy en el camino que me trazó mi Padre. Pasaré por aquello que Él me mande y será su voluntad. Hija, Jesús se entregó por el mundo para salvarlo. Ahora Él llama al mundo para que medite, para que no se condene y en Dios halle vida que Dios promete. Amén. Este es el mensaje del Rosario de San Nicolás, aprobado por la Iglesia Católica. Muy bien. Entonces, un mensaje bellísimo. Muy bien. Bellísimo el mensaje. Entonces, un agradecimiento a nuestra amiga Ruth investigadora, que fue la que tomó la iniciativa de hacer un vivo. Pensamos hacer un vivo, pero tuvimos algunos problemas técnicos. Pero gracias y muchas gracias por esta bella invitación. Los invito a todos los amigos y amigas que se suscriban al canal de Ruth Investigadora, una persona que investiga cosas paranormales,
cosas muy interesantes que están más allá del tiempo y la distancia, algo verosímil entre el ser y el deber ser de las cosas. Y además de esto, es interesante ver que muy poco investigador de procesos paranormales, muy pocos, los hay, pero muy pocos son católicos. La mayoría son ateos, creen en un montón de cosas que son respetables, pero que en muchas cosas. Los invito nuevamente para que se suscriban y no olviden, suscríbete también a Pensamiento Serio. Y los invito para que vean mis videos de filosofía, religión y sociedad. Y que tengas un excelente día, Ruth Investigadora, y que Dios la bendiga. Y despídase tanto de tu canal como el mío. Ruth Investigadora. Chao, gracias por haberme invitado a hacer este video contigo. Fue un gusto y sigan a Pensamiento Serio Diego García en su canal, que es muy buena persona y dice muchas cosas buenas que podemos aprender de él. Que la pasen muy bien y que el Dios de la vida y el Dios del amor los siga bendiciendo. Hasta una nueva oportunidad. Invito para que se suscriban a mi canal, activen la campanita para recibir más mensajes como este. De la misma manera, para que me sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Telegram. Para que hagan parte de mi comunidad de Discord. Ahí podemos compartir muchas cosas. Cosas de filosofía, de sociedad, de religión católica. Y si desean, cosas generales. Bendiciones para todos.